Muchas bendiciones. El Señor bendiga tu vida en este día tan precioso. Le damos toda la gloria y toda la honra al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que en este momento nos permite Él poder escudriñar su palabra, poder estudiar más de su palabra para que nosotros podamos entender sabiduría. Porque solamente a través de la palabra de Dios nosotros podemos entender sabiduría, podemos tener el entendimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios quiere darnos conocimiento de su palabra. Por eso Él nos da la oportunidad en este día de poder compartir unos versículos de la palabra de Dios. Y hoy estaremos hablando sobre el arrepentimiento, cuán importante es el arrepentimiento, cuán hermoso es el arrepentimiento y cuán agradable es para nuestra alma el arrepentirse de muchas cosas. Pero en este caso, el Señor habla a este pueblo, a un pueblo que está causando en sí mismo mucha maldad, que está siendo arrastrado por el pecado, está siendo llevado por el pecado hacia el fondo del abismo, del infierno. Pero como la palabra de Dios a nosotros nos llega antes de tiempo, dice la palabra, y nunca llega después, sino que llega a tiempo, llega preciso. Dios es tan perfecto en su naturaleza divina que Él llega a nosotros y se acerca a nosotros a tiempo. Así que la palabra de Dios la vamos a estar meditando en el libro de Jonás, el libro de un profeta que Dios usó en gran manera para darle palabra a su pueblo, para darle palabra a las ciudades, palabras no tan agradables, porque las profecías que Dios enviaba en aquel entonces eran profecías que no le agradaban a la gente. Pero en ese entonces, a pesar de que las profecías de parte de Dios no les agradaba a las personas, ellas le creían a Dios. No importaba la palabra que trajera esa profecía, pero las personas eran obedientes. En la anterioridad, las personas le creían más a Dios que en la actualidad, porque ahora las personas le creen a Dios solamente cuando les dice que les va a dar cosas buenas, cuando les va a dar cosas agradables, cosas hermosas, cosas que solamente son perecederas. Pero Dios le enviaba a este profeta a dar palabras para que estas ciudades se arrepintieran. Vamos a estar leyendo en el libro de Jonás, en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo en el capítulo 3, donde nos habla directamente del arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, y honramos siempre a los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y qué pasa cuando nos dice la palabra de Dios que le dijo por segunda vez? Si nosotros ya hemos leído la palabra de Dios en los primeros capítulos, ya nosotros hemos entendido de que ya Dios le había hablado por primera vez. Pero muchas veces, cuando nosotros vemos que la profecía que hay que llevar a un pueblo, y un pueblo malo, un pueblo vengativo, no queremos llevar esa palabra. Pero en su momento nosotros estaremos aprendiendo por qué es que Jonás no quería ir a esta ciudad. Pero ya Dios le había enviado a predicarle, a pregonar la palabra de Él a este pueblo, a esta ciudad, a esta nación, Nínive. Pero entonces nos dice aquí que Él ya le habló por segunda vez. Esto fue cuando ya Dios permitió que él saliera del vientre del pez, y entonces Dios le habla por segunda vez. Y dice este capítulo que le habló por segunda vez y lo envió y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces dice en el versículo 3: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y dice que era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Era una ciudad grande, dice la palabra de Dios. ¿Qué tan grande? No lo relata aquí, pero
dice que era de 3 días de camino. Si nosotros caminamos dependiendo el paso, la velocidad a la cual nosotros vayamos caminando, nosotros podríamos entender esto. Pero sabemos que en un día nosotros caminamos bastante. Imagínense en 3 días. En 3 días es una ciudad grande en extremo, dice la palabra de Dios. Y dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad, aleluya, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Desde el primer día en que este profeta entró a la ciudad, empezó a predicar: esta ciudad será destruida. En todo este día pasó Jonás con el mismo mensaje, y es el mismo mensaje que nosotros traemos en este día. Es el mismo mensaje que nosotros sabemos que tenemos que entregarle a las almas, porque hay almas que serán destruidas de aquí a un tiempo. Serán destruidas si no se arrepienten. Dios le envía el mensaje de arrepentimiento siempre. No hay alguien que pueda tener excusa, que diga: no, a mí no me llegó el mensaje, Dios no me habló, Dios no me avisó. Claro que sí, hay muchas veces que ya Dios te ha hablado de una manera y de otra manera. Desde los tiempos anteriores Dios ha hablado por los profetas, pero ahora nos habla por su Hijo Jesucristo. Él nos ha traído el mensaje de salvación a nosotros. Él nos ha traído no solo el mensaje, sino la salvación en sí mismo, porque Él es el que nos salva a nosotros. Él es el que nos perdona, Él es el que nos limpia, y Él en este día trae este mensaje para que tú te arrepientas. Dios conoce tu camino. Dios no sabe algo que nosotros podamos decir: Dios no conoce esto, Dios desconoce aquello. Dios no podemos decir nosotros que Dios desconoce algo. Yo, como humano, puedo desconocer qué es lo que tú estás haciendo, qué es lo que tú estás pasando, cuáles son tus necesidades, qué es lo que tú quieres de Dios, pero Dios sí lo sabe. No hay algo que nosotros podamos esconder de Dios. Hasta lo más profundo del corazón, Él lo escudriña en nosotros. Él sabe cuál es el momento de angustia en el cual tú estás pasando. Él sabe cuál es el momento de la desesperación tuya. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe, y Él es el que trae este mensaje para ti, para que tú te salgas de ese camino, que tú te salgas de ahí de donde estás metiéndote, para que te arrepientas, porque ya Dios ha visto que hay maldad en ti, que hay mucho pecado en ti, y hay algo que a Dios no le agrada, hay algo que a Dios dice es abominación. Todo lo malo que hay en nosotros, a Él le abomina, Él aborrece todas esas cosas. Y nosotros nos apartamos de la vista de Dios, nos apartamos del oído de Dios. Dice que Él aborrece todas estas cosas, Él abomina, a Él le causa vómito las malas acciones nuestras malas conversaciones, nuestras malas palabras, nuestros malos ejemplos. A Dios le causa abominación. Abominación es algo tan simple de definir como que a Dios le causa vómito. A Dios le desagrada todo lo malo que nosotros hacemos. A Dios le está desagradando lo que tú estás haciendo en estos momentos. A Dios no le agrada el camino por el cual tú estás. A Dios no le agrada los negocios que tú estás haciendo en este momento. A Dios le desagrada todas las malas acciones, las malas actividades que tú estás teniendo en este momento. Por eso Dios envía este mensaje de arrepentimiento, como se lo envió a esta ciudad de Nínive. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y no solamente creyeron, oiga, qué tan importante es el mensaje de la palabra de Dios. Porque el mensaje de la palabra de Dios trae algo que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habla a través de mis labios, es el que pone las palabras que mi boca va a transmitir, es el que envía las ondas hasta tus oídos, y el mismo Espíritu es el que pone ese receptor en tus oídos y en tu corazón para que tú puedas escuchar esta palabra y pueda ser llevada a tu corazón y pueda ser puesta en práctica. Es importante creerle a Dios, es muy importante creer que nosotros no somos
eternos en nuestra humanidad, pero que hay un alma en nuestro interior que esa sí es eterna. Pero dice la palabra de Dios que el alma que pecare, esa morirá. Y nosotros no queremos perecer, nosotros no queremos morir, aleluya, en nuestra alma, sino que queremos vivir una eternidad viviendo con Cristo Jesús. Dice, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Vea esta palabra, qué hermosa es, qué importante es. Primeramente dice que creyeron a Dios. Qué importante es creerle a Dios. Y luego dice, proclamaron ayuno. Cuando hay arrepentimiento sincero de corazón, cuando usted le cree a Dios de corazón, hay algo que Dios pone en nosotros y Dios empieza a obrar en nuestros corazones, porque de ahí nosotros sabemos que emana la vida, dice la palabra de Dios. Él dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sabemos que de ahí viene la vida, sabemos que ahí viene lo que nosotros expresamos a través de nuestra boca. Lo que nosotros tenemos en este corazón son los pensamientos que entran a nosotros o que están en nosotros. Y eso es lo que nosotros expresamos. Y dice que este pueblo proclamó ayuno. ¿Qué es el ayuno? Es evitarse de comidas. No es que usted deje de comer cosas que a usted le parecen inmundas. No. Dios no está hablando de esa clase de sacrificios. Dios quiere que usted sacrifique lo que Dios llama un ayuno verdadero. El ayuno verdadero es el que lo va a sanar a usted desde su interior, lo va a purificar a usted desde su interior, lo va a renovar a usted desde su interior, lo va a cambiar en su totalidad desde el interior hacia el exterior. La palabra de Dios trabaja desde adentro hacia afuera, porque el mal que se ha arraigado, que se ha enraizado, que está ahí hasta el fondo de su corazón, Dios empieza a trabajar en eso y empieza a sacar todo lo malo. El asunto, el problema para la humanidad muchas veces es de que cuando Dios empieza a limpiarnos y empieza el sufrimiento, nosotros decimos, ay, Dios me dejó. Mentiras del diablo. En ese momento es cuando Dios más cerca está de ti, porque Él está trabajando. Él empieza a limpiarte, y la limpieza no es algo que solamente va a quitar el polvito de encima. No, eso no va a pasar. Dios quiere purificarte y Dios te va a meter al fuego. Dios te va a purificar así como el oro. Dios te va a transformar así como se transforma la plata y el oro. Y Él va a esperar hasta el momento indicado para que cuando ya tú puedas manejar ese control que Dios te ha dado, ese dominio propio que ya Dios ha puesto en ti, entonces Dios va a decir, este hijo, esta persona, este siervo, yo ya puedo ver mi rostro reflejado en él. Entonces Dios te saca de la prueba. Pero no te salgas antes de la prueba. El ayuno nos santifica, el ayuno nos purifica. Dice la palabra de Dios, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Oiga bien, si eres tú un padre de familia, una madre de familia, si eres tú el responsable de un hogar, si eres tú el que está encargado de los niños, de las niñas, si son tus hermanos menores, Dios te dice a ti que tienes tú que obedecer y enseñarles a los pequeños. Tienes que enseñarles desde pequeños para que ellos puedan creer en Dios, para que ellos puedan ver la mano de Dios trabajando en la vida familiar, desde el más grande hasta el más pequeño. Todos, es necesario. La palabra de Dios dice que tenemos que proclamar ayuno, que tenemos que hablar y tenemos que clamar a Dios, tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y es importante que nosotros hagamos lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer, para que nosotros podamos realmente alcanzar a ser limpios, alcanzar a ser puros delante de Dios. Y en la palabra de Dios nos sigue diciendo en el versículo 6 que llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, dice la palabra de Dios, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Oiga bien, hasta dónde quiere Dios que nosotros llevemos el mensaje. Llegó el mensaje hasta el rey. ¿Y qué pasó con este rey? Que esta persona, no por ser un rey, se iba a hacer del desatendido, del
el que iba a dejar pasar por alto este mensaje. No, este rey, dice la palabra de Dios, que Dios le puso inteligencia. Como rey Dios le puso inteligencia. Y este hombre pensó, Dios me va a destruir empezando por mí, va a destruir esta ciudad empezando por mí, porque yo soy cabeza, yo soy el que le está dando las leyes a esta ciudad, yo soy el que le está dando las órdenes, qué es lo que tienen que hacer. Y si yo le estoy dando mal las órdenes, entonces es porque yo tengo que ser el primero en ser consumido. Pero este hombre pensó inteligentemente. Este hombre pensó y se levantó de su silla, dice la palabra de Dios. Se desgarró sus vestidos. En la actualidad no hacen eso. En la actualidad solamente piensan, está bien, me arrepiento. Pero ese es un decir, no se arrepienten de corazón. No se despojan, no se levantan de su silla porque se sienten personas grandes, se sienten personas importantes. Y en medio de la humanidad, claro que sí son importantes. Pero después de toda esa importancia que ellos han tenido y llegan a ser consumidos, ya nadie se acuerda de ellos. Solamente este hombre era malo, este hombre fue malo, este hombre fue un castigo, este hombre era como un yugo para nuestro pueblo, para nuestra nación. Pero este rey de esta ciudad, Nínive, él pensó y dijo, dice la palabra de Dios, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y dice en el versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Oiga la importancia de cuando Dios habla a una persona inteligente. Y esa persona inteligente se humilla. Esa persona importante se humilla. Ese presidente, ese rey, ese es lo que sea, que tenga un gran puesto en cualquier lugar, en cualquier nación, en cualquier país. Y esta persona se humilla. Y claro que por un solo hombre no podía llegar el mensaje a toda la nación, a toda la ciudad, porque era una ciudad grande. Y aunque este hombre anduviera hablando los 40 días completos, él se iba a quedar sin voz, se iba a quedar sin garganta. Pero Dios puso en el corazón de este rey cuando le llegó el mensaje a él. Y él lo escuchó, él le puso atención. Él se sentó y empezó a analizar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Qué es lo que Dios está planeando para nosotros. Y él dijo, no, yo me detengo aquí, yo me levanto. Se levantó de su silla, dice, y se despojó. Él escuchó la voz de Dios, que él iba a matar, él iba a consumir a esa ciudad. Pero este hombre mandó a anunciar ya con los subordinados de él, con los grandes de la ciudad. Él mandó ese mensaje, mandó a proclamar ese mensaje para que todo el pueblo lo supiera. Y él les dijo, ningún animal, ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño no coma alimento alguno, porque vamos a ayunar para Dios, para que tal vez Dios tenga misericordia de nosotros. Oiga lo que dice el versículo 7. Dice, no gusten cosa alguna y no se les dé alimento ni beban agua. Oiga bien el sacrificio, lo que significa el ayuno. No beber agua, no comer alimento alguno. Eso es el sacrificio para que Dios empiece a limpiar nuestro cuerpo en sí y nuestra carne pueda ir menguando y el espíritu pueda ser alimentado por lo espiritual. Gloria sea el nombre de Dios. Y dice el versículo 8, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Él no dijo escóndanse porque puede verte el vecino. No, él dijo clamen, dice fuertemente a Dios y conviértase cada uno de su mal camino. Él no dijo porque se convirtió el papá, ya los hijos son salvos, porque se convirtió la mamá, ya toda la familia es salva. No, él dijo clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es salvación. Pero la salvación
es individual. La salvación no es colectiva. La colectividad, cuando ya estás tú siendo parte del cuerpo de Cristo, entonces sí es colectiva. Pero de otra forma, la salvación es individual. Si tu padre se arrepiente, se salvará él. Pero si tu hijo no se arrepiente, no se salvará. Si tu madre no se arrepiente, se va al infierno. Al infierno no hay otro lugar. El que no va al cielo, va al infierno. Así que si tú te quieres arrepentir de tu pecado en este día, tú tienes que clamar a Dios fuertemente y dejar de comer alimento alguno y dejar de beber cualquier bebida para que Dios se agrade de ti, que vea a Dios que hay un arrepentimiento sincero y una humillación delante de Él. Aleluya. Dice, cúbranse de cilicio y clamen a Dios fuertemente y conviértanse, y cada uno de su mal camino, de la rapiña, oiga bien, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Por qué? Porque con nuestras manos nosotros hacemos, tomamos, desechamos, ¿verdad? Nuestras manos son las que se encargan siempre de tomar lo ajeno, de tomar lo que no nos ha costado, ¿verdad? De tomar la sangre de las demás personas, de tomar las vidas de las demás personas. Dios dice, arrepiéntete de la rapiña que hay en tus manos. Aleluya. En el versículo 9, ¿quién sabe? Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Entonces, lo que Dios quiere ver de ti, el arrepentimiento sincero. Dios quiere ver un arrepentimiento de corazón, no solamente de labios, no solamente que tú digas, yo me arrepiento hoy, yo creo en ti. Eso es muy bueno, pero el sacrificio es muy importante en este caso, porque cuando nosotros estamos entrando en este camino del evangelio, nosotros sabemos que venimos llenos de inmundicia, venimos cargados de pecado, cargados de maldad, y lo que Dios quiere es ir transformándonos, ir cambiándonos, ir renovándonos, ir día a día transformándonos y llevándonos cada día de gloria en gloria, el ir creciendo siempre en nosotros y que nosotros seamos siempre humillados, que nosotros bajemos para que Él crezca en nosotros, que nosotros seamos solamente unos instrumentos útiles en las manos de Él. Aleluya. Entonces dice que si Dios ve que nosotros tomamos esa acción, que no solamente tomamos la palabra, sino que tomamos la acción, que es lo principal. Acción, acción, acción. Si nosotros ponemos en acción la palabra de Dios en nosotros, Dios dice que Él cambiará de pensar. Él no se arrepiente. Su palabra dice que Él no se arrepiente. Pero el corazón de nosotros, conectado al corazón de Dios, puede hacer cambiar el corazón de Dios para que Él pueda cesar de su pensamiento, para que Él pueda cesar de lo que Él pueda enviarnos a nosotros. La palabra de Dios dice que lo que Él ha escrito, Él lo cumplirá. Lo que Él ha prometido, Él lo hará. Simplemente, Él no prometió que iba a destruir. Él dijo, voy a destruir, pero Él no dijo, la destruiré. Tenemos que entender nosotros que hay diferentes maneras de nosotros entender las cosas, muchas maneras diferentes de nosotros poder expresar una palabra, y según nuestro lenguaje terrenal nosotros podemos mal interpretar o mal entender las palabras dichas, escritas en la palabra de Dios. Así que nuestro Dios no cambia de parecer. Él dice que en Él no hay sombra de variación. Él es el Padre de las luces. Él es el que no se arrepiente. Él no cambia. Lo que le está escrito, eso es lo que Él hará. Y Él cumplirá sus promesas. Si tú te arrepientes o si no te arrepientes, Él cumplirá sus promesas. Si tú vienes a Él o no vienes a Él, Él cumplirá su promesa. No hay alguien en esta tierra que pueda cumplir promesas como Él. Como Él es el santo, Él dice, yo voy a regresar y voy a venir a llevarme a ese pueblo que se ha vuelto de su mal camino y me ha servido. Yo un día vendré y lo levantaré y estarán reinando conmigo juntamente en las nubes. Gloria al nombre de Dios. Así que arrepiéntete para no perecer. Y dice en el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, Dios está viendo. Dios está observándote en todo momento. Y si tú estás caminando en ese mal camino,
andando en la senda amplia, en la senda ancha, es necesario que tú vuelvas al camino angosto, a la senda antigua, dice la palabra de Dios. Y como les digo, las múltiples traducciones de la palabra de Dios tienen errores, claro que tienen errores, pero porque han sido escritas por hombres y en la anterioridad no había tanta tecnología como lo existe ahora y no había tanto conocimiento como lo hay ahora. Entonces, por eso nosotros escuchamos aquí que Dios se arrepintió, pero Dios no se arrepiente, solamente Él cambia de parecer. Pero Dios también ve en nosotros de la manera que nosotros queremos ser cambiados. Entonces Él cambia porque Él ve el cambio en nosotros. Dios cambia la manera de actuar de Él hacia nosotros. Porque si nosotros vamos por el mal camino, seguramente vamos a encontrar la vara de Jehová. Vamos a encontrar la espada del Espíritu en contra de nosotros. Pero si nosotros nos apartamos del mal camino, seguramente lo que vamos a cambiar seremos nosotros. Pero Dios no va a cambiar. Somos nosotros los que vamos a cambiar. Dios no se va a arrepentir. Somos nosotros los que nos vamos a arrepentir. Porque si vamos directamente al abismo, pero nos arrepentimos de ese camino, Dios nos va a llevar al camino de la salvación. ¿Y qué va a pasar? La espada de Dios siempre estará peleando allá por los que hicieron mal, contra los que hicieron mal. Y Dios no se arrepentirá de eso. Pero tú te arrepentirás y te irás por el buen camino, y ahí no estará la ira de Dios. Somos nosotros los que cambiamos. Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. Dios no se arrepiente, somos nosotros los que nos arrepentimos. Si tú te arrepientes, te irás por el buen camino y nada malo te pasará. Y si tú no te arrepientes, irás directamente al infierno, y ahí estará la ira de Dios en contra tuya, obrando en contra tuya. Pero arrepiéntete, porque a eso Dios te ha mandado, a eso Dios te ha llamado, a que te arrepientas. Por eso Dios envió a su Hijo, para que tú te arrepientas, para que tú creas en Él, para que el que cree en Él, dice, tenga vida eterna. Pero no es solamente creer, porque nosotros necesitamos caminar mientras estamos en esta tierra, en ese camino de dificultades, de angustias, en ese camino donde no hay rosas sino espinas. Los que caminan donde hay rosas van directo al mal, van directo al abismo, directo al infierno. Lamentablemente nosotros no podemos describir otra manera, ¿verdad? No tenemos otra palabra para decirlo, sino que van al infierno, porque seríamos mentirosos en decirles que van a un purgatorio cuando no lo existe. La palabra de Dios dice que solo existe un cielo y un infierno. No hay un intermediario, no hay un intermedio. Solamente la gloria y solamente la muerte eterna. La palabra de Dios nos lo dice a nosotros. No podemos nosotros contradecir lo que dice la palabra de Dios. En todo caso, todos los millonarios fueran salvos. Porque si los millonarios tienen dinero para pagar la salida de un purgatorio, pero ¿qué podemos pagarle nosotros a Dios? Dice el salmista, ¿qué pagaré a Dios? ¿Qué pagaré a Jehová? ¿Tomaré la copa de la salvación? El salmista nos habla claro a nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a pagarle a Dios? ¿Con qué hemos de pagarle? ¿Será que nosotros hemos construido algo? ¿Hemos creado algo por nuestra propia inteligencia? ¿O porque tengamos poder en nuestra boca, en nuestras manos, de poder decir, hágase esto, así como Dios lo hizo? De ninguna manera. Dios dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. Nada hay en esta tierra ni fuera de esta tierra que no haya sido creado por Dios. Dios es el creador del universo. Dios es el creador de esta tierra. Dice su palabra que nosotros somos pueblos suyos, somos ovejas de su prado, y nosotros no nos creamos a nosotros mismos, no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Él mismo nos hizo con su palabra, Él con sus manos. Dice la palabra de Dios que Él nos formó del polvo de la tierra, y que con su palabra, dice, con su boca Él sopló en nuestra nariz y nos dio aliento de vida. Él entró en nosotros desde que Él sopló por nuestra nariz. Él entró en nosotros y nos dio un espíritu de vida, y Él quiere que esa vida en nosotros permanezca para siempre. Él quiere que esa vida en nosotros permanezca con Él eternamente, que nosotros estemos juntamente con Él. Así que Dios te ama, por eso te envía este mensaje, para que tú te arrepientas, para que dejes el mal camino, para que ya no sigas caminando en esa vida tan hermosa que te parece a ti en este momento. Pero cuando tú entres a la vida eterna, el
camino te parecerá difícil, pero ese camino te llevará a la vida eterna. Cristo te ama y no quiere que te pierdas. Cristo está en este lugar trabajando en ti, trabajando en tu corazón por medio de su Espíritu Santo. Él es el que te hace en este momento causarte lo que Él está causando dentro de ti. Ese amor de Dios es el que trabaja dentro de ti en todo tiempo. Y no lo dudes más, no lo dudes, arrepiéntete porque Cristo te ama. Cristo ha venido a esta tierra para darnos salvación. Él no vino para condenarnos, dice su palabra, sino que Él vino para que nosotros seamos salvos por Él. Él nos trajo la salvación. Él vino a pagar el precio que ningún animal, que ningún macho cabrío podría pagar por nuestros pecados. Él vino a limpiarnos, Él vino a salvarnos, Él vino a sanarnos, Él vino a libertarnos, Él vino a darnos vida eterna, salvación y vida eterna. Eso es lo que Él trajo a nuestras vidas. Así que arrepiéntete, no lo dudes más, ven a Cristo Jesús. Él te dice: yo espero aquí a ti con los brazos abiertos. Yo estoy esperándote. Solamente confiésalo, que te arrepientes de todo tu corazón, de tus maldades, y que entregas tu corazón viejo a Cristo para que Él lo empiece a renovar. Que tú entregas el corazón sucio a Dios para que Él lo pueda limpiar. Que tú entregas un corazón cautivo a Dios para que Él lo pueda libertar. Y Él te librará, Él te sanará, Él te saciará de vida. Él dice que saciará de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendito sea Dios. Así que este mensaje fue especialmente para ti. Fue especialmente para ti porque Dios ya tiene un plan en tu vida. Dios tiene un objetivo. Dios tiene un propósito. Algo que Dios va a hacer, ya lo tiene planeado y Él lo va a hacer a través de ti. Él va a hacer llegar a muchos otros corazones a Él, a los pies de Cristo, por medio de ti. Tú eres una pieza, tú eres un órgano, tú eres una parte muy importante del cuerpo de Cristo. Dios quiere solamente que tú le digas: aquí estoy, aquí está mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, aquí está todo mi ser. Tómalo, úsalo como tú quieras. Y no lo dudes, Cristo te ayudará, Cristo te lo dará, Cristo te va a dar una victoria más. Una victoria grande que se llama vida eterna, salvación, perdón de pecados, gloria a Dios. Y cuando tú tengas esa victoria, te aseguro que tú no vas a llegar limpio, tú no vas a llegar bien perfumado, no. Si tú conoces algo sobre las guerras, sobre las batallas libradas, los enemigos atacaban, habían heridos, habían muertos, habían cualquier clase de sufrimiento en medio de la guerra. Pero cuando terminaba la guerra se ganaba. Pero cuando llegaba ese ejército con esa victoria a su cuartel, iban todos los enfermos, todos los dañados, todos los que iban con una bala, con una flecha atravesada en sus piernas. Unos iban sin piernas, unos iban sin brazos, unos iban, yo qué sé, sin un ojo, sin una parte de su cuerpo, pero llevaban la victoria. Y Dios te va a dar esa victoria. Probablemente en el camino tendrás mucha aflicción, porque eso es una promesa de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero no temas, dice Jehová, no temas, porque yo ya he vencido, yo ya vencí al mundo. El mundo no te podrá hacer daño, podrá dañar tu cuerpo, pero tu alma no la puede tocar, tu alma no la dañará, porque estará en las manos de Dios, tu alma estará en las manos de Jehová de los ejércitos. Dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la promesa de Jehová. A esa promesa tenemos que ponerle atención y tenemos que creerle a Dios, tenemos que confiar en Él y todos los días ponernos cada día en el camino de Dios, y Él nos salvará, Él nos sanará. Esa victoria viene en camino, esa victoria está en proceso, esa victoria está siendo trabajada en las manos de Dios. Así que no te preocupes y no dudes. Pon tu fe y tu confianza en Dios y Él te salvará, Él te sanará. Esa tribulación momentánea que tú estás pasando no se compara con la gloria venidera que Dios tiene para ti.
Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús, yo le ruego a mi Dios que Él pueda tener misericordia de ti. Yo sé que la ha tenido porque Él te ha llevado este mensaje. Él te ha llevado su palabra a través de mis labios y Él quiere salvarte, Él quiere sanarte, Él quiere cambiarte, renovarte. Todas las cosas buenas quiere Dios para ti, pero Él quiere que hagas un sacrificio delante de Él. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. No te alejes, no permitas que Él se aleje de ti. Acércate a Él hoy, porque mañana puede ser tarde. El día de hoy, por eso se llama presente, porque es un regalo que Dios te ha dado para darte la oportunidad de que tú puedas alcanzar a escuchar su voz. Pero el día de mañana es algo desconocido, es un misterio. Eso no te pertenece ni a ti ni a mí. Eso es de Dios. Solamente Dios sabe el día de mañana. Pero los planes que Dios tiene para ti, Él te los ha dado a conocer. Por eso te envió este mensaje hoy a ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Ven a Cristo. Acércate a Cristo. Acércate a Cristo. Porque Él es precioso, Él es hermoso. Y tú lo llegarás a conocer un día. No es como te lo contaron o como te lo dibujaron aquí en la tierra. Aún yo no lo conozco a Él personalmente, pero esa es la fe. Esa es la fe, dice. Esa es la certeza que yo tengo. Esa es la convicción que yo estoy esperando. Ver lo que un día no pude ver en esta tierra, pero lo veré un día. Esa es la confianza, esa es la seguridad que tenemos, que veremos a Cristo en persona, porque Él es el que nos representa a nuestro Dios Todopoderoso como hombre, como Dios. Él es el que se presenta delante de nosotros para que nosotros podamos conocer el corazón de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios.